Gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía aquí con su espacio. En el día de hoy, Francisco y Cristian le traen un plato fuerte en materia de economía y finanzas públicas. Hoy nos acompaña el doctor Luis Reyes, quien es egresado de la Escuela de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, con maestría en finanzas públicas. Está además catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y un experto en el área de impuestos y economía, ¿verdad? Y finanzas públicas. Así es que buenas noches, Luis. Para nosotros es un placer de verdad, muchísimas contar gracias contigo y que tú nos nutra esa familia televidente que tenemos. Muchísimas gracias de verdad por la invitación. Muchas gracias, Luis, por venir. Un tema que nos interesa tocar en el día de hoy es precisamente el tema del pacto fiscal, porque ya es tiempo de que el país pues dé la cara a este tema, que es un tema que estructuralmente ha venido descuidándose, en el sentido de que no se han tomado las medidas que hagan sostenible las finanzas públicas, es decir, desde el lado de los impuestos, del lado del gasto. Entonces quisimos conversar aquí con Luis sobre ese tema precisamente, para dar luz a la ciudadanía, a los televidentes, sobre un tema que nos parece que es de vital importancia y que el presidente ha priorizado para este año 2021, viendo en perspectiva el presupuesto de 2022. Para ti, Luis, viendo la situación de que realmente tenemos unos ingresos que están, no suben más allá de un 15%, estructuralmente tenemos una baja presión tributaria, un gasto que estructuralmente está por encima, siempre entre un 2 o un 2.5%, o sea que tenemos un déficit financiero estructural del orden del 2.5 al 3%. Precisamente este año, en el presupuesto de 2021, se proyecta un déficit financiero del 3%. A tu parecer, ¿qué entiendes como experto deben ser las medidas para hacer del pacto fiscal una oportunidad para hacer más sostenible la finanza pública? Mira, muchas gracias, Francisco, de verdad por la pregunta, por el ambiente, por la ambientación. Mira, primero tenemos que entender y dejar claro el hecho del contexto que tenemos. Salimos de un año difícil en términos del impacto del COVID a la economía. Vemos como la deuda pública del sector público total es de casi un 70%. Eso es muy importante como porcentaje de PIB. Una caída de ingresos de casi un 3% como porcentaje de PIB y un gasto público por encima del 4,5%, 5%. Ese contexto definitivamente acelera un proceso de pacto fiscal por múltiples razones. Una de ellas definitivamente es tratar de que haya una armonía de sectores, porque tú sabes que cuando yo hablo de pacto fiscal no es solamente ingresos fiscales en la forma de tributos, y eso es algo que tenemos que tener bien claro también. Estoy hablando del gasto público y por supuesto el tema de financiamiento público. Ya las posiciones comenzaron a salir del sector privado, sector público, de cuáles serían esos lineamientos. Ya vemos economistas especializados en temas de finanzas públicas abordando el tema y ya más o menos están ya armando ese contexto para hacer posible ese pacto fiscal. ¿Qué sectores económicos van a ser gravados? Si la base imponible va a aumentar o va a disminuir. Esas son preguntas que siempre surgen. Pero aquí yo quiero levantar la voz sobre un elemento que entiendo que es relevante y que no se puede dejar de lado. Muchas veces esto que voy a comentar implica un costo político elevado. Sí, claro. Y eso, cuando tú lo contrapones con el beneficio, por supuesto, tú sabes que el operador político lo que busca es ganancia a corto plazo. Posicionamiento político. Así es. Entonces, a lo que me voy a referir especialmente a lo que tiene que ver con reingeniería de gasto público. Es un tema no nuevo, al menos para América Latina. Hay países que han hecho este proceso bastante fluido, bastante eficiente, y no es más que identificar aquellos rubros a nivel de programas, a nivel de partidas presupuestarias que o se duplican o que simplemente son ineficientes, son inoperantes.
Esta parte, esta patica del pacto fiscal a veces es dejada de lado porque se entiende que tiene que pasar un proceso congresual para poder eliminar incluso la anuencia del Poder Ejecutivo como tal, pero yo soy de los que creo que tenemos que apostar a eso en el corto y mediano plazo, porque el hecho aquí es el siguiente y es sencillo: hay gasto público, todo en la vida es cuestión de expansión y contracción. Hay gasto público que tenemos años haciendo, que ya cumplieron su rol. ¿Cómo cuáles, doctor? Vamos básicamente al sector agricultura. Si yo veo el sector público, las unidades descentralizadas y autónomas y las unidades de empresa pública, por ejemplo, que están directamente vinculadas a agricultura, nos damos cuenta que tienen un desfase de décadas. Y ahí, por ejemplo, tomo el ejemplo de Inazúcar, de IAD, de Indocafé. ¿Por qué se hace ese señalamiento, ese primer señalamiento? Porque los tiempos cambiaron, el peso específico que tiene el sector agricultura en la economía también cambió. Exacto. Pero eso no implica que eso pueda consolidarse en un solo estamento, en una sola unidad que simplifique gasto operativo. Si cojo esas unidades, estamos hablando de casi 4.500, 5.000 millones de pesos. Entonces, tú comienzas a ver áreas donde definitivamente vas a tener que entender que el gasto público que se está haciendo ya cumplió su rol y eso hay que transformarlo en otra cosa. Y usted como experto, ¿en qué se transformarían esos gastos públicos que ya no son necesarios hacerlo y que el gobierno lo está haciendo y que no benefician al pueblo dominicano? Ahí hay dos elementos. Se crea espacio fiscal, eso es indudable, pero entendemos que hay una inyección que hay que hacer por la vía de transferencias a hogares para aumentar la calidad del gasto, aquellos grupos vulnerables que necesitan mayores oportunidades. Así es. Entonces, fíjate que ahí es un caso interesante. Cuando yo hablo de pacto fiscal, yo tengo que abordar las dos patas principales. Tratar de aumentar ese ingreso, pero también tratar de recortar gasto. Entonces, la combinación que el pacto fiscal produzca tiene que ir en conjunto. Yo no puedo ver solo la parte de ingresos tributarios en un contexto como el que estamos ahora, donde ahora mismo se está despegando, se está en una recuperación progresiva del producto. Precisamente, Luis, hay un debate a nivel nacional entre los economistas de que si lo que conviene en estos momentos no es un pacto fiscal, sino una reforma de baja intensidad o sencillamente un pacto que sea más integral. Los pactos conllevan consenso entre sectores, es más difícil llevar la economía política de un pacto fiscal, es más complicado. Si a tu parecer, ¿cuál de las dos posiciones te parece la más sensata, dado de que vivimos en un tiempo difícil con esta pandemia? Mira, la coyuntura, como te dije, una deuda del 70 consolidada del sector público, ingresos que la estimación al 2021, estamos hablando de casi 15.1, y un gasto agregado que tiene que estar por el orden del 20, 21, y más la efervescencia y el efecto post-COVID, es un contexto que no permite un pacto fiscal como el que se está planteando, el que yo particularmente estoy esbozando. Okay. Yo de hecho soy un poco más... ¿De qué usted sugiere? Yo entiendo que la de menor intensidad pudiese ser posible, pero no para este año. Una reforma. Exacto, pero sería una tributaria con aspectos de tratar de la evasión fiscal, tratar de atacar. Sí, porque hay bastante margen para mejorar en cuanto a la organización tributaria. El tema de evasión fiscal y la parte de los de impuestos al ingreso de empresas y de inclusive personas pudiese evaluarse, porque ahí tenemos que ver el impacto de esa redistribución que yo tengo que hacer con esas mayores tasas. Sabemos que no es fácil, esa es una situación difícil. La administración de cómo el patrimonio neto de individuos y de empresas. Luis, ¿recomienda usted como experto en los actuales momentos al gobierno del presidente Luis Abinader hacer esa reforma a que usted se refiere? La pregunta no la contesta después de la pausa. De acuerdo. Señor director, vamos a nuestro primer corte, segundo corte de la noche. Adelante.